Amados hermanos, damos gracias al Señor una vez más por este privilegio que nos permite poder entrar hasta sus hogares con su programa El deleite de ser uno en Cristo Jesús. Para nosotros es un gran privilegio que ustedes nos permitan entrar y hoy tenemos un tema muy especial. Estaremos hablando de la misericordia. Entonces, para poder entrar al tema, me gustaría primero presentar a mi hermana Nikki, a mi hermana Blanquita. Hermana Blanquita, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Estamos aquí en este programa hermoso, especialmente para todos los matrimonios, porque ese es el fin, ¿verdad? De que nosotros podamos ser discipulados a través de la palabra. Amén. Y también está con nosotros mi hermano Rolando Pérez. Hermano Rolando, bendiciones. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por permitirnos con este segmento, como decía mi hermano, el deleite de ser uno en Jesucristo. Amén. Con el único propósito es de bendecir sus matrimonios. Es el deseo de nuestro Dios que seamos prosperados. Y hoy vamos a ver el tema, lo que es la misericordia. Claro que sí. Y tenemos como base, como pie de imprenta, es acerca de Lucas 6:36, donde dice: sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. A mí me llama la atención, mis amados hermanos, en las cuales la Biblia en 1 de Pedro también nos muestra y nos dice 1:6, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, si en Lucas 6:36 nos habla acerca de lo que es la esencia de Dios, sed misericordiosos así como vuestro Padre, nuestro Dios, es misericordioso. Dios en esencia es misericordioso. Entonces, de la misma manera nos dicen: sed santos porque Dios es santo. Entonces, esa es la esencia de Dios. Y aquel que tiene la esencia de Dios, o aquellos que tenemos la esencia de Dios, vamos a comenzar a entrar y entender cómo es Dios para que sea manifestada en nuestra vida y poderlo manifestar en nuestros matrimonios y en nuestros hijos. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. La misericordia es lo que estaremos hablando y le pediremos, como siempre, a mi hermano Rolando Pérez que por favor nos amplíe un poco más de lo que hoy estaremos hablando para su vida espiritual. Hermano Rolando. Así es, mi hermano Fernando, mi hermana Nikki. Bien interesante el tema y lo queremos llevar a la vida matrimonial, amén, a la vida conyugal. Y me llamó la atención acá una porción que leía, la base que el hermano leyó. Pero cuando uno ve la palabra misericordia, tiene tres ángulos. Es hacer misericordia, recibir misericordia, amén, y tener misericordia. O sea, estos tres ángulos es muy importante para que nosotros podamos muchas veces hacer misericordia con nuestras esposas, con nuestros hijos, pero también necesitamos recibir misericordia, amén, para que podamos tener misericordia, amén, de aquellas almas necesitadas, claro, que deben de y quiero llevarlo a usted rápidamente aquí a Miqueas capítulo 6 y verso 8. Y dice la palabra de la siguiente manera: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, amén, y que pide, y qué pide Jehová a ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, en este ángulo, hermanos amados, para poder tener misericordia en nuestro hogar, tenemos que basarnos en la palabra del Señor. Claro. Y una de las cosas que yo veo acá que dice que nosotros debemos de amar la misericordia.
Y eso es lo más importante, que nosotros le tengamos amor. Son los ingredientes para que nosotros podamos entender lo que es la misericordia, tener justicia. Amén. Practicar la justicia. Practicar la justicia y también amar la misericordia. Porque si nosotros no amamos la misericordia, entonces vamos a ser como címbalos nada más que retiñen. Por eso les compartía que debemos de aprender a tener y recibir misericordia. Fíjese que la palabra misericordia en griego significa kaine, proviene de la raíz griega eleos, que significa tener un deseo inmenso de aliviar, curar, o es mostrar bondad para ayudar y hacer algo diferente a la necesidad de nuestros esposos, o de nuestras esposas, o de nuestros hijos, o incluso de nuestra suegra, de los suegros, porque la misericordia es para todo aquel que tiene necesidad del amor de Dios. Amén. Porque Dios es amor y Dios ha tenido misericordia de nosotros dándonos su Hijo. Fíjese, la misericordia de Dios es tan grande. Amén. Que a veces nosotros no la podemos entender en la dimensión que Él tiene para nuestro hogar. Hermana. Sí, es bien importante también porque los que manifiestan misericordia dice que aman al prójimo. Y eso, como estamos hablando para los matrimonios, recordémonos que el prójimo primero para nosotros es quien está a la par, que es para mí mi esposo, y ven ustedes la esposa, ¿verdad? Entonces, qué importante, en Santiago 3:17 nos dice, nos habla de la sabiduría, ahí nos habla de la sabiduría, porque dice que el que ama al prójimo tiene que tener una vida espiritual que sea el fruto del Espíritu, que es el que se está manifestando. Entonces, qué necesario es de que nosotros podamos darle ese amor al prójimo. ¿Por qué? Por misericordia. A mí me llamó la atención la parte que usted leyó del significado de la misericordia, porque dice que no se manifiesta por amabilidad, sino que tiene que ser especialmente en el perdón y la reconciliación. Entonces, si nosotros amamos y demostramos esa misericordia hacia nuestro cónyuge, definitivamente vamos a tener ese perdón y esa reconciliación con la pareja. No va a ser solo por amabilidad, solo por quedar bien, sino lo vamos a estar haciendo como el fruto que da el Espíritu en nosotros, que es el amor. Hermano Fernando. Claro que sí, y justo aquí podemos mirar, mis amados hermanos, como usted decía, el hombre sabio es entonces una persona llena de misericordia. El obrar con misericordia no debe hacerse como una carga o obligación, sino como dice, mis hermanos lo leían, también Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia, que se haga con alegría. Porque solo aquellos que son misericordiosos alcanzarán la misericordia. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Muchas veces en los matrimonios, todos los que estamos aquí, estamos casados, trabajamos en esta área de matrimonio, y muchas veces donde no se muestra muchito la misericordia es en el matrimonio, entre cónyuges, entre hijos. Y muchas de las veces, amado hermano, nosotros como padres, creo que todos los padres lo hacemos, clamamos a Dios para que tenga misericordia de nuestros hijos, de nuestras hijas. Cuando vienen con problemas, cuando están pasando situaciones difíciles, le decimos, Padre, ten misericordia de mis hijos. ¿Cómo podríamos recibir misericordia o pedir misericordia al Padre para nuestros hijos si nosotros no hemos sido misericordiosos con nuestro cónyuge, con nuestro compañero, con nuestra compañera? Entonces la Biblia nos dice, bienaventurados los misericordiosos, basado a lo que leíamos al principio en Lucas 6:36, diciendo, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, si nosotros hacemos nuestro Mateo 6:7 y somos bienaventurados porque somos misericordiosos, porque tenemos la esencia de Dios en nuestra vida, podemos pedir misericordia para nuestros hijos e hijas en las situaciones que se encuentren, porque el Padre que mira desde arriba ve que tenemos su esencia y hemos sido muchas veces misericordiosos con nuestra pareja.
hermano Ronald. Bien interesante, hermano, el tema que estamos tocando es muy fascinante porque es, como decía mi hermano, tenemos que practicar la misericordia en el hogar, con la familia, con la esposa. Y Dios, muchas veces, las personas que no conocen a Cristo piensan que Dios tiene lástima de los matrimonios, pero lo que Dios tiene es misericordia de los matrimonios. A veces lo malinterpretamos. Entonces Dios lo que quiere es tener misericordia de tu vida matrimonial, de tu vida conyugal. Entonces nosotros debemos de desarrollar misericordia en nuestra relación como parejas. Amén. Nosotros tenemos que tener una forma de equipo y complementar para desarrollar un trabajo con misericordia. Porque si nosotros trabajamos sin misericordia en el matrimonio, esto se vuelve una carga. Claro. Esto se vuelve, por decir, un trabajo falso, porque se hace algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchas veces, y esto en el matrimonio a veces exigimos más de lo que a veces Dios lo exige a uno. Entonces a veces actuamos sin misericordia. Actuamos muchas veces con enojos, con corajes, con iras. Con frustraciones. Exactamente. Entonces muchas veces descargamos las frustraciones en nuestras esposas porque no funcionó lo que estábamos haciendo, porque no salió bien. Entonces este trabajo, y recuerde de que en el matrimonio es un equipo. Amén. Por eso la palabra de Dios dice de que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estaré. Entonces, si no hay un buen trabajo y no hay misericordia a la hora de la oración, Dios no se va a manifestar. Fíjese que la misericordia en el matrimonio nos lleva a un crecimiento espiritual. Cuando hay misericordia en la pareja, nos anima a darnos confianza, a creer lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Entonces es importante la misericordia, porque esto no solamente nos da un crecimiento espiritual, sino que nos da un desarrollo espiritual también. Y a través del desarrollo llega la revelación de la palabra para que nosotros podamos ver cuál es la necesidad que hay en nuestro hogar. Hermana Nikki. Así es, pero por eso es bien importante, ¿verdad?, de que la misericordia no se haga una carga en la pareja, sea en cualquiera de ambos. ¿Por qué? Porque entonces eso es lo que ya después ya no hay el deseo de trabajar juntos, como decía aquí el hermano. Yo creo que fue el mismo texto que usted leyó, Romanos 12:8, o es otro. Dice que el que exhorta en la exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. ¿Cómo con alegría? Es que ya no está esa carga, es que no pesa hacer las cosas. Aunque el cónyuge, muchas veces queremos exigir mucho y esperamos mucho de nuestra pareja. Y entonces lo que sucede es de que nos enfocamos más en esperar eso, en vez de que demos misericordia, que esas son las diferencias, porque entre más damos, más vamos a recibir. Entonces, de una manera u otra, si nosotros nos ubicamos solamente en estar esperando de ellos, nos vamos a cargar. Va a llegar el momento en que se nos va a hacer una carga y entonces ya no va a ser por amor lo que nosotros vamos a estar compartiendo, porque el hermano era lo que nos estaba diciendo, que el trabajar juntos, ya no va a haber ese esfuerzo, ya no va a haber esa disponibilidad de corazón de ambos para hacer las cosas mejor en el matrimonio, sino que va a venir en decadencia. ¿Y todo por qué? Porque se hizo una carga el ser misericordioso, el estar esperando, nada más esperando. No, demos. Yo le insto a la mujer, demos, mujeres, sin esperar de que si él cambia, si él no cambia, no. Demos ese amor, demos esa misericordia, demos ese perdón, que es muy importante, porque eso lo que va a hacer es que nuestro matrimonio siempre va a estar en victoria. Y ahí es donde vamos a poder enseñarles a nuestros hijos, sin estarles diciendo, tienes que ser misericordioso, o tienes que hacer esto para que seas misericordioso. Nuestros hijos lo van a ver y automáticamente ellos, cuando ya estén en su matrimonio, ellos también van a poder ser misericordiosos en el matrimonio. Hermano Fernando. Claro, y yo quiero hacer una aportación a lo que usted dice, hermana Blanquita. Usted insta a las hermanas de que den misericordia, y a lo que también nosotros somos casados, nosotros los varones en el ángulo masculino, nos damos cuenta de que tal vez esa también es la esencia de la mujer, y muchas de las veces el que ella no puedan dar o esa misericordia porque ya lo han dado a través de los años,
Ya tal vez las mujeres podrían llegar al punto en la que su vida en el matrimonio han dado tanto que lamentablemente han recibido como lo que podría ser el varón Labán. Pudieron haber recibido en la figura de Abigail y Labán. Él era áspero, él era necio, él era fuerte, él era duro. Entonces, aún Abigail mostró misericordia a su hogar y aún a su marido acercándose al rey. Entonces, ahí podemos mirar la figura de que la mujer siempre está, es ese detalle, esa esencia que mora en sí misma en ella. Pero nosotros los varones, y como decía mi hermana, instando a las mujeres, yo insto a los varones que aprendamos a amar, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que pienso, punto personal, de que a nosotros los varones nos falta entender la figura de Cristo en la iglesia como figura de mujer, que nosotros podamos amar, y como decía mi hermano y lo leíamos en la palabra, amar la misericordia. Y eso es lo que considero que a muchos de nosotros los varones nos falta. Pero para no irnos del tema, hay diríamos, consecuencias cuando en el matrimonio no se da la misericordia. Miramos un punto. Uno de los puntos sería ovejas sin pastor. Hijos sin la figura paterna. Ese lo podríamos poner de esta manera. Hijos sin pastor. Cristo es movido a compasión por misericordia, por las multitudes que estaban sin orientación. Esta actitud debería estar en cada hijo de Dios, en cada padre de familia, de hacerlo mejor que nuestros padres. En 1 Samuel 12:23 dice, en cuanto a mí, dice Samuel, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, cuando no damos misericordia en nuestros matrimonios con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, hacemos que nuestros hijos no hay esa identidad de pastor, esa entidad de varón, porque no amamos la misericordia, entonces los desorientamos a ello, porque no saben a quién mirar, a qué ejemplo poder mirar. Así como Cristo es nuestro ejemplo a nosotros, varones y mujeres, que nosotros seamos ejemplo a nuestros hijos. Entonces decía Samuel, en cuanto a mí, que esté lejos yo de pecar contra el Señor. Que nosotros los varones, sacerdotes de hogar, digamos lo mismo. ¿Para qué? Para que sigamos cesando, orando por nuestros hijos, orando por nuestras esposas, para poderlos instruir a ellos, que son la nueva generación en Dios, que ellos puedan amar el camino bueno y el camino recto. Hermano Rolando. Bien interesante, hermano, lo que usted mencionaba de que muchas veces no desarrollamos la función pastoral en el matrimonio. No estoy hablando de un ministerio, sino la función pastoral que debemos de sacerdotal también. Y entonces, cuando uno no desarrolla, fíjese que no hay misericordia y usamos palabras, usamos frases, expresiones que puedan herir a nuestra pareja. Amén. Y porque usamos palabras negativas que no edifican muchas veces. Y más adelante voy a ver una porción, cuál es lo que debemos de trabajar para no usar esas palabras. Por ejemplo, Dios quiere sanar nuestros matrimonios, quiere sanar nuestras familias, quiere sanar nuestro hogar, pero debemos de limpiarnos para poder ser misericordiosos. Tenemos que limpiarnos de lo que habla Efesios capítulo 4 y verso 29 al 32. Lo voy a leer rápidamente. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Amén. Cristo. Amén. Entonces, nosotros necesitamos limpiarnos. Necesitamos una limpieza en nuestro hogar. Y esto es lo que yo le quería compartir, de que debemos de quitar todo enojo, toda ira, todo grito.
Por eso le decía de que a veces usamos frases, usamos expresiones en el matrimonio cuando no hay misericordia. Claro. Y es ahí donde el Señor quiere trabajar con nosotros. Él nos invita a que nosotros entreguemos esas áreas para que nosotros, en lugar de gritar, empecemos a bendecir nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos, porque esa es la necesidad que hay en cada matrimonio, en cada vida. Fíjese que Él nos da, muchas veces nos da los parámetros para que nosotros aprendamos a ser misericordiosos. Y no podemos ser misericordiosos si nosotros no hemos recibido misericordia. Amén. Quizás tú, varón, no has aceptado a Cristo. Es la oportunidad que Dios te está dando para que tú vengas al reino de los cielos, a que tú entregues tu vida, y al entregar tú, toda tu casa va a ser salva. Es el Amén. plan de Dios, esa es la misericordia de Dios que quiere primeramente hacer en tu hogar. Quizás tú por primera vez nos estás viendo, quizás alguien te invitó, pero déjame decirte que Dios tiene misericordia de tu familia, de ti y de tu hogar. Hermana. Así es, también esa invitación se la hacemos a las mujeres, que el Señor en esta mañana tiene misericordia. Claro Y por que eso sí. estamos compartiendo este tema tan especial, ¿verdad? Para que tú puedas volver a tener pastor. Porque Amén. ese es algo bien importante. Usted decía la consecuencia, hermano, de que no haya misericordia, ¿verdad? Hablando del matrimonio, de que podemos llegar a estar a ovejas sin pastor. Y qué tremendo, porque una oveja sin pastor es una oveja descarriada. Claro. Una oveja que puede ir al barranco, se me fue la palabra, perdón. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado. Usted daba ese ejemplo, ¿verdad? Como nosotros en el varón, como el pastorear las ovejas que tiene en casa, pero qué importante que nosotras como mujeres nos dejemos pastorear, para que entonces también nuestros hijos se dejen pastorear. Eso es muy primordial. ¿Por qué? Porque si no vamos a terminar enfermas, Claro. como ovejas enfermas. Si nosotros no nos dejamos pastorear por quien es el encargado en casa de pastorearnos, definitivamente vamos a no escuchar tampoco a nuestro pastor ya en las congregaciones. ¿Por qué? Porque nuestro oído no está presto. En la palabra dice que el que conoce a su pastor solo lo oye y lo sigue. Amén. ¿Verdad? Su voz. Exactamente, pero si nosotros no estamos, podríamos usar tal vez la palabra acostumbrada a escuchar la voz del pastor de casa que el Señor ha puesto en casa, definitivamente nos vamos a ir al despeñadero. Esa era la palabra que quería decir antes. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestro oído está cerrado. Entonces no vamos a estar escuchando, ni tampoco vamos a estar escuchando a quien nos alimenta ya en la congregación que nos reunamos. ¿Por qué? Porque no estamos prestas, y lo que vamos a hacer es que vamos a estar prestando más bien el oído a otras cosas que no van a edificar nuestro matrimonio, sino que lo van a destruir. Y después vamos a estar lamentándonos y vamos a estar llorando, ya cuando estamos bien enfermas, porque esa es otra de las consecuencias que nos está llevando el tema, que nos enfermamos cuando no tenemos pastor. Hermano Fernando. Y justamente en la misma línea, usted hablaba acerca de que produce ovejas enfermas, figura de hijos enfermos. Aquí me llama la atención un versículo que encontré, y es primera de Timoteo, 4:12, que dice así. El apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice así: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Pero yo lo quise llevar de esta manera el versículo bíblico, y dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Tal vez le puse sacerdocio. No permitas que nadie menosprecie tu sacerdocio. Sé ejemplo de tus hijos en palabra. Aquí dice de los creyentes. Seamos ejemplo de palabra. Si nuestro sacerdocio no ha sido restaurado, no ha sido todavía levantado de parte de Dios, hoy es tiempo, y que en el momento que lo estemos ejerciendo, que nadie de nuestra familia pueda ser el cónyuge o nuestros hijos puedan menospreciar lo que el Señor está levantando en ti, cuando seamos ejemplos en palabra. ¿Cómo somos ejemplos en la palabra? Ministrando la palabra a tus hijos según el don que se te dio. En conducta, maridos de una sola mujer. En amor, en Eclesiastés 9 dice: goza de la vida con la mujer que amas.
son parámetros cuando realmente no dejamos que nadie menosprecie nuestro sacerdocio. También dice en fe, creyendo que lo que Dios unió no lo puede separar ni el hombre ni las circunstancias, y en pureza. Y todo, como dice Juan 3:3, y todo el que tiene esperanza puesta en él se purifica así como Jesús es puro. Entonces, cuando entramos, amado hermano, en la misericordia y comenzamos a mirar lo que realmente representa, nosotros hoy te decimos, como mi hermano decía, que te invitamos, si tú tal vez sea tu primera vez que escuchas del Evangelio, te invitamos a que te acerques al Señor y que el Espíritu Santo atraiga tu corazón con lazos de amor a su presencia para que puedas comprender realmente cuál es lo bueno, sería lo bueno, lo perfecto, que sería lo bueno, la voluntad de Dios hacia tu vida. Por eso mismo, hoy, mi amado hermano, queremos invitarte a de que juntamente como equipo, como familia, como esposos, podamos entender la misericordia de Dios hacia nuestras vidas para que nosotros también asimismo la podamos dar a nuestro cónyuge. Hermano Rolando. Solamente queremos hacerle la invitación a que usted nos siga por las redes sociales, por el INTV. Y recuerde de que para que se haga una buena limpieza en nuestro matrimonio, para que nosotros podamos practicar la misericordia, es importante el arrepentimiento Amén. de nuestras faltas y el perdón que tenemos que recibir y otorgar. Amén. Para que el matrimonio, entonces la misericordia se va a manifestar a través de nuestros actos y nuestras almas van a ser libres, porque Amén. Muchas veces podemos tener atadas a nuestras esposas con las palabras negativas que nosotros podemos estar ministrando, porque tengo a la función pastoral que hace uno en el matrimonio, porque ministra la palabra, o puede atar o los puede desatar. Así que en ti está la decisión, varón. Hermana. Así es, yo nada más les invitamos, ¿verdad?, de que lo hagamos por amor. Amén. Ante todo, primero por amor a Dios y luego por amor a quien tenemos a la par. Porque si varios años no tienen que ser por gusto, que estemos en nuestro matrimonio. Claro que amar sí. Sobre todas las cosas.